¿Pero qué andas haciendo tú por aquí? ¿Cómo diablos te llamas? ¿Chayito? Bueno, veamos. Chayito, Ah, sí, aquí estás. Oh, vaya, eres muy malo, ¿no? Has tratado de convencer a muchos que los juegos retro son maravillosos. Y no es cierto. ¿Dices que me equivoco? ¿Que alguien como tú puede ayudarme? Hay un cierto juego que he estado intentando finalizar durante mucho tiempo. Y si tú me puedes ayudar a finalizarlo, te dejaré ir. ¿Es un trato? Dante's Inferno del 2010 para el PlayStation 3. Desarrollado por Visceral Games y publicado por Electronic Arts. Así es. Es un juego de acción del género hack and slash. ¿Me preguntas por qué vamos a jugar este juego? ¿En serio? ¿Quieres que sea aún más literal que esto? ¿Dices que este juego ni lo conocías? El juego es considerado como AAA y Electronic Arts le metió mucho dinero a su publicidad. Ain't no sunshine when she's gone. Hasta le hicieron un comercial en el Super Bowl 44 del 2010. Tuvo una miniserie en cómic, una película animada y varias campañas de marketing viral bien locas. Anytime she goes away. Rated M for mature. ¿De qué se trata la historia? Se trata de una reimaginación de Dante Alighieri como un caballero templario, participando en la Tercera Cruzada. Fue un intento liderado por el rey Felipe II de Francia, el rey Ricardo I de Inglaterra y el emperador Federico Barbarroja, de reconquistar Tierra Santa tras la captura de Jerusalén por el sultán Ayubi Saladino en 1187. Como muchos eventos históricos basados en la religión, Dante comete varios pecados brutales, creyendo en la falsa promesa de un obispo de que sus acciones le otorgarán la absolución divina. Cuando es traicionado y apuñalado por la espalda, la parca llega por su alma. Pero Dante lucha y derrota a la muerte, robándole su icónica guadaña como arma principal. Cuando Dante regresa a casa en Florencia, descubre que su amada prometida Beatriz Portinari ha sido asesinada, quien está a punto de ascender al cielo. Pero de repente Lucifer se la lleva al infierno. Lucifer revela que Beatriz había apostado su alma en un voto de fidelidad con Dante. Pero el muy bruto rompió el voto durante las cruzadas cuando la engañó con otra mujer. Así es, quien se merece el infierno es Dante y no Beatriz. Por lo que Dante desciende por los 9 círculos del inframundo, impulsado por un objetivo simple: salvar el alma de Beatriz.
Es cierto, se me había olvidado, pero este juego no es apto para menores, ni tantito. Tiene cada escena tan explícita que hasta yo he tenido que cerrar los ojos. Así es, Chayito. Se parece mucho a los primeros juegos de la serie God of War. Es más, podría decir que es una copia idéntica del segundo juego de God of War por Santa Mónica Studio y publicado por Sony Computer Entertainment. Sigue la misma estructura de juego, el cual se divide en escenas de acción, resolución de acertijos, y elementos de plataformas. Sí, yo también odio esas escenas donde tienes que jalar cajas para poder pasar de un lado a otro. Es totalmente ilógico que un personaje como Kratos o Dante, que tienen todo el poder para aniquilar monstruos gigantes, no puedan saltar un poquito más alto para poder llegar a una plataforma y tengan que usar una vil caja para subir. ¿Dices que te estás divirtiendo? Pues el juego no es malo. Podría decir que está bastante entretenido, donde cada una de las escenas y niveles del juego son distintos, con algo diferente que ver, qué hacer o qué destruir. ¿Pregunta si se vendió bien? Pues más o menos. Logró vender más de 1 millón de copias, pero su gran parecido con God of War, además de su salida febrero del 2010, a un mes antes de que el tercer juego de God of War fuera puesto en el mercado, marzo del 2010, no le ayudó mucho. Sí, además el tema es mucho más controversial. Y por lo mismo, en algunas escenas son bastante asquerosas. Sí, igualito a God of War. También al eliminar enemigos ganas una cierta cantidad de puntos. En este caso son almas, las cuales te permiten comprar nuevas habilidades. Ganas más realizando movimientos cinemáticos que con ataques normales. ¿Dices que a veces te confundes y piensas que estás controlando a Kratos? Si no lo sabías, el juego se inspiró en la primera cántica del poema épico de Dante Alighieri, La Divina Comedia, ahí por el año 1320. Sí, el poema tiene más de 700 años de haberse escrito. Extraño mucho esos tiempos de la Edad Oscura. Bien recuerdo cómo me divertí en la Guerra Civil Bizantina. La Divina Comedia es considerado una obra maestra de la literatura universal. Es un viaje alegórico del alma hacia Dios y se divide en 3 partes principales o cánticos: el infierno, el purgatorio y paraíso. El juego se basa en el primer cántico. Dante Alighieri, nacido en 1265 y fallecido en 1321, fue un poeta, escritor, filósofo y pensador político italiano de finales de la Edad Media. Es ampliamente reconocido como el padre de la lengua italiana, por su revolucionaria decisión de escribir sus grandes obras en la lengua vernácula toscana en lugar del latín. Chayito, ¿tú qué sabes de literatura universal? Apenas si hablas el español. ¿Preguntas por qué estamos hablando más de la Divina Comedia que del juego?
Apenas han transcurrido 15 años desde la salida del videojuego y ya nadie habla de él. Han transcurrido más de 700 años de haberse publicado el poema y sigue siendo una gran inspiración para artistas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué crees que no estamos hablando del juego? No, Chayito. La razón no es porque soy pésimo jugando videojuegos. Sí, tienes razón. Hay varios elementos del juego bastante divertidos, como subirte a esos monstruos enormes y darles patadones a los enemigos. Aunque odio esas escenas donde debes de empujar o jalar algo por varios segundos para que tengas que atravesar unas plataformas lo más rápido posible antes de que se termine el tiempo y vuelvas a empujar o jalar algo de nuevo. Ella es Cleopatra, quien fue enviada al segundo círculo del inframundo debido a su deseo excesivo y tentación carnal. Y no es apto para niños. El poema es una maravilla de perfección formal y organización simbólica, construido alrededor del número 3, que representa la Santísima Trinidad. Como lo he mencionado, se divide en 3 partes o cánticos: infierno, purgatorio y paraíso. Cada cántico contiene 33 cantos, más un canto introductorio en infierno, para un total de 100. Además de introducir la rima en 3 versos entrelazados, la terza rima, que le dio al poema una fluidez narrativa dinámica y una unidad sin precedentes. ¿Dices que deberíamos seguir platicando del juego y dejar de tratar de educar a nuestra audiencia? ¡Herético! Te irás directamente al sexto círculo del inframundo si sigues diciendo esas cosas. ¿Preguntas por qué Dante escribió el poema? Los historiadores creen que una de las razones fue que le permitió emitir un juicio moral y divino sobre las figuras poderosas de su tiempo, ya que Dante pobló los 3 reinos del más allá, especialmente el infierno, con figuras de la vida real, incluidos funcionarios eclesiásticos corruptos y muchos de sus enemigos políticos, en particular aquellos que provocaron su exilio a partir de 1302 de su amada Florencia, la cual nunca volvió a ver. ¿Dices que se llenaría el octavo círculo con todos los políticos corruptos mexicanos del gobierno en turno? No lo dudo. Como te habrás dado cuenta, Beatriz Portinari es un personaje muy importante en el juego. Es la razón por la que Dante desciende al infierno para salvar su alma. ¿Preguntas quién fue Beatriz? No se conoce mucho acerca de ella. Era una mujer que Dante quería y admiraba desde pequeño, convirtiéndose en su musa e inspiración literaria. La muerte de Beatriz fue otra razón importante por la que Dante escribió la Divina Comedia, en donde Beatriz sirve como guía de Dante en todas las esferas del paraíso. Es cierto, la Divina Comedia ha tenido un gran impacto cultural en todos los medios. Cientos de pinturas y obras de arte han sido creadas desde hace más de 5 siglos, como el Mapa del Infierno de Sandro Botticelli de los años 1480, las 100 acuarelas para la Divina Comedia de Salvador Dalí, y Dante y Virgilio en el Infierno de William Adolphe Bouguereau. It's a place where you know only joy. Boy, I screwed up. En la película What Dreams May Come de dirigida por Vincent Ward y distribuida por Polygram Film Entertainment,
representa de manera fantástica al cielo y al infierno, basadas en gran medida en las imágenes y la estructura del poema. What happened to the entrance? Wait, there's something here. La película As Above, So Below del 2014, dirigida por John Eric Doddle y distribuida por Universal Pictures. El viaje de los personajes a través de las catacumbas de París refleja el descenso de Dante a través de los 9 círculos del infierno. Y en su álbum Burnt Offerings de 1995, de la banda de heavy metal Iced Earth, ofrece una pista épica de 16 minutos y 26 segundos, llamada Dante's Inferno, basada en el segmento infierno del poema. ¿Dices que ahora las nuevas generaciones de chamacos no ponen atención ni a una canción de 2 minutos? Creo que los integrantes de Iced Earth se van a quedar sin trabajo cuando la generación X les empiece a gustar el jazz. I'm more than capable of handling this on my own. ¿Dices que Devil May Cry se basó en la Divina Comedia? En parte. El personaje principal de la serie se llama Dante, y su hermano Virgil es claro homenaje a Dante y su guía por el inframundo Virgil. Y dices que un estudio italiano, Giamma Games, está produciendo un nuevo videojuego, el cual dicen que estará más apegado al poema de Dante Alighieri, del género de acción hack and slash con mazmorras generadas procedimentalmente, me perdiste en procedimentalmente. Pero quién sabe, a lo mejor logran hacer un excelente juego y lo podría dejar pasar. Que si puedes bajarle a la dificultad. Dices que una computadora del demonio no te deja bajarle la dificultad a los juegos y te obliga a finalizarlos, o de lo contrario te realiza torturas inimaginables. Oye, ¿no le gustaría venir a trabajar aquí? Tengo un excelente puesto en el área de recursos humanos si le interesa. ¿Ya llegaste con Lucifer? ¿Pero cómo es posible? Si yo no podía pasar la primera pelea con la parca. ¿Dices que lo estaba jugando en la dificultad más alta? Ahora entiendo muchas cosas. Preguntas qué es lo que tiene entre las piernas. ¡Ah, caray! ¡No, Chayito! ¡Voltea a ver a otro lado! Me cae que esto no es para niños. Así es, continuará. Pues se suponía que este juego sería la primera parte de una trilogía, siendo que el poema estaba dividido en 3 cánticos. Era de suponerse que el segundo juego sería en el purgatorio y el tercer juego sería en el paraíso, pero no fue así. Es correcto, aunque el juego vendió más de 1 millón de copias, no superó las expectativas de Electronic Arts. Además, Visceral Games tuvo problemas para imaginarse cómo convertir los siguientes cánticos en un juego hack and slash, en especial el paraíso. Finalmente, Visceral Games cerró sus puertas en el 2017, desapareciendo cualquier plan que hubiera para continuar la trilogía. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, el juego está bueno. Creo que la reimaginación de la Divina Comedia como un juego es excelente, pero debieron haber creado su propio estilo de juego y no ser una copia exacta de God of War. De las 8 horas que jugaste, habrás perdido como unas 20 veces, de las cuales todas fueron debido a los elementos de plataforma, que no te daban pista alguna qué tenías que hacer. A lo mejor faltó un poco más de variedad de enemigos, pero en general es un buen juego. Le voy a dar 4 tomas a la diversión y 3 corazones a la dificultad. Temo decir que estoy terriblemente decepcionado de ti. Pensé que lograrías acabar el juego en la dificultad más alta, pero no fue así. Sin embargo,
Estoy dispuesto a darte solo una oportunidad más. ¿Dices que si quiero debería finalizarlo yo mismo? Ha llegado el momento de la trivia. ¿Qué famosa figura mitológica aparece en el infierno como un demonio gigante y aterrador? Responsable de juzgar las almas de los condenados y asignarlas a su círculo adecuado. ¿Caronte, el barquero del río Aqueronte? ¿Cerbero, el perro guardián de múltiples cabezas de la entrada al inframundo? Minos, el monstruo serpenteante que se enrolla la cola para indicar al círculo infernal de un alma. Y la respuesta correcta es... Minos, el monstruo serpenteante. Minos, el primer rey de Creta, hijo de Zeus, era un juez en el inframundo clásico de la mitología griega. Pero Dante lo reimagina como un demonio aterrador con una cola que literalmente envuelve al pecador un número de veces igual al círculo del infierno al de su destino. ¿Qué tal, ¿Jugaste Dante's Inferno cuando salió en el 2010? Yo no. Recibió unas reseñas positivas, pero la queja común del juego es que no tenía nada con qué recordarlo. A mí me interesaba mucho por basarse en la Divina Comedia. El concepto se me hace súper interesante. Además, en algún momento traté de leerlo, pero siempre me quedaba dormido.